Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Está bien el sector turístico canario? Afortunadamente tenemos un sector líder mundial en gestión de servicios turísticos. Somos el destino turístico que más pernoctaciones gestiona al cabo del año en la Unión Europea. Más de 100 millones de pernoctaciones gestionamos en Canarias, por lo tanto más que París, por ejemplo, y eso no solo nos da músculo, no solo nos da capacidad de adaptación y de resistencia, sino que además pues ha facilitado, por ejemplo, que el Gobierno de España apueste como Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo, o que estemos con importantes proyectos en estos momentos para los fondos Next Generation desde Canarias, donde tenemos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que según los criterios de Shanghai, pues es la universidad líder de Europa en cuanto al departamento de turismo, y tenemos un proyecto de fondos para la digitalización y la incorporación de inteligencia artificial en alianza con Amadeus, principal partner tecnológico, por cierto, del sector turístico a nivel mundial, que creo que dará también un nuevo salto cualitativo a la oferta turística y a las posibilidades futuras de Canarias, para que no solo generemos valor añadido gestionando pernoctaciones, sino también gestionando el propio negocio, la propia industria turística. Líderes en eso lo sabíamos, pero en ocupación ahora para nuestra temporada baja, que es mayo y junio, y para el verano. Bueno, estamos en temporada baja, como tú dices, por lo tanto tendremos un mayo y junio como es habitual, con poca ocupación, ligera ocupación. Tenemos algún evento como la Gay Pride, que creo que ayudará bastante en esta temporada baja, y bueno, lo que sí estamos es con más reservas de última hora, gestionando el turismo de otra manera. Las cosas van cambiando, nos tenemos que adaptar, pero afortunadamente hemos tenido un invierno bastante razonable. Se pudo estropear con el arranque de la guerra en Ucrania. Parece que aquello pues duró algunos días nada más, los efectos sobre la demanda turística, y tenemos expectativas razonablemente buenas para el verano en cuanto a ocupaciones. Otra cosa si empezamos a hablar de rentabilidades por los incrementos de costes que estamos padeciendo en el sector turístico, como en cualquier otro sector o en cualquier familia en España en estos momentos. ¿Cómo solventar este problema? Porque subir más los precios no se puede, ¿no? En el mercado no sería competitiva Canarias, ¿no? Bueno, el mercado no acepta subida de precios porque competimos a nivel global. Una de nuestras ventajas, por ejemplo, frente a República Dominicana o frente a Egipto, es que teníamos una generación, un consumo energético pues de menor coste, de bastante menor coste, por ejemplo, que en República Dominicana. En estos momentos es al revés. Entonces ellos competían con peores servicios y con una mano de obra peor pagada. Nosotros en estos momentos, por supuesto, mantenemos una mano de obra a nivel europeo, pero ya la energía la tenemos más cara también que República Dominicana. ¿Están trabajando más los trabajadores del sector turístico porque les está contratando menos personal para el número de clientes que se tiene ahora? Yo creo que no. Desde luego, en estos momentos, cuando hemos salido de 2 años de pandemia, donde hemos pasado por turismo cero, donde hemos pasado por el cierre de todos los establecimientos, lo que se va produciendo es un arranque progresivo y con muchísima eficiencia, o sea, cuidando muchísimo la eficiencia de los establecimientos que se abren. Como estamos en las familias, pues tratando de una manera más eficiente también nuestros presupuestos. Poco a poco tendremos que ir yendo a la normalidad. Cuando llevas muchos años con cuentas de resultados positivas, se relajan lógicamente esos controles económicos, y a veces pues tienes plantillas excesivas o tienes exceso de gasto en algunas cosas. Todo eso ahora viviremos unos años y eso será normal, no solo en el sector turístico, en todos los sectores, insisto, también en las familias, en el que miraremos mucho más los presupuestos, y ojalá eso ocurra también en el sector público. Como el panorama, subida de tipos de interés en Europa, y esto puede intentar frenar a esta escalada de precios. Bueno, la subida de tipos de interés en España, yo no sé si frenará la subida de precios, pero desde luego va a destrozar las finanzas públicas. Ese va a ser el gran problema de España. Hay quien dice que podemos cerrar el año con tipos de interés en torno al 3-4%, ¿no? Eso para un país con el nivel de deuda de España en estos momentos es muy duro. No sé yo si eso condicionará incluso la recepción de fondos para proyectos, los Next Generation, por ejemplo, y parte de esos fondos va a tener que ser destinada a lo mejor al servicio de la deuda. Esa puede ser una preocupación que tengamos en España. Por lo tanto, aquí no estamos en una subida de precios en España condicionada por un exceso de demanda.
No es el caso de España. Entonces, no hay que enfriar la economía para que caigan los precios, porque no es eso lo que estamos padeciendo en estos momentos. Estamos importando precios energéticos, estamos importando precios por fletes, estamos con subidas de actualización de salario mínimo interprofesional, estamos incrementando nuestros costes, pero son en su mayoría costes importados. Nuestra inflación subyacente sigue estando en unos niveles razonables, alta, porque está por encima del 3%, pero no en los niveles del 10% que estamos hablando en estos momentos de inflación total en la incorporación o importación de costes derivados de una situación internacional, de una recuperación pospandémica en la que hay fuertes tensiones logísticas a nivel global, y eso pues lo está padeciendo la economía española porque estaba menos preparada, ya llegaba débil y con una mala gestión presupuestaria en los últimos años que nos coloca en una situación en estos momentos muy delicada, porque estamos a la cola del crecimiento, a la cola de la recuperación de los países de la Unión Europea. En el caso Canarias, la subida de costes se pudiera haber mitigado si tuviéramos más energía renovable, es decir, Canarias tiene el 20%, entre el 20 y el 22% del porcentaje total de renovables, cuando Península está en el 50%. Bueno, claramente sí. Cuando las cosas vienen mal, se notan las ineficiencias, se nota lo que hemos hecho mal en el pasado. Y por eso España ahora sufre más que el resto de Europa, porque tiene déficits estructurales, tiene una escasez de reformas que es muy importante, y que eso se nota cuando las cosas son delicadas. Cuando estás preparado para los momentos malos, sufres menos. Europa está sufriendo menos que España, y en Canarias hemos hecho, probablemente durante alguna década, gestionado mal las facilidades para la implantación de energías renovables, hemos gestionado mal nuestros recursos energéticos, y los sistemas de generación que tenemos son muy rígidos y no permiten la penetración de renovables. No tenemos sistemas rápidos, motores que entren con flexibilidad de respaldo para generar energía de entrada y salida al ritmo que pueda entrar y salir el viento o el sol a través de las renovables. El 15% mínimo deben pagar de impuestos de sociedades las empresas que estén instaladas en Europa. Y en el caso de Canarias es políticamente europea. El gobierno de España parece que entendió que se tendría que respetar los incentivos de Canarias, pero no lo ha alegado así en la directiva propuesta en Europa, que ha sido bloqueada por ahora solo por Polonia. ¿Le preocupa? Es una tristísima noticia, pero por muchos motivos. Podemos discutir si estamos o no estamos de acuerdo con la tributación mínima del 15% a nivel europeo, en este caso para empresas que facturen más de 750 millones de euros. Ya irán bajando esa cifra, ¿no? Y eso lo podemos discutir, podemos estar o no de acuerdo con eso. Con lo que no podemos estar nadie de acuerdo en Canarias es con que se toque nuestro estatuto y nuestro REF. Eso no lo podemos permitir. Y tenemos que salir a la calle para que eso no ocurra. No puede ser que el gobierno de España, cuando por respetar nuestro régimen económico y fiscal, las producciones cinematográficas vengan a Canarias, reaccione para llevárselas a la península, o cuando viene una inversión a Canarias, reaccione para llevársela a Castilla-La Mancha. No puede ser, o Andalucía. Cuando nosotros tenemos un régimen económico y fiscal y un estatuto que compensa las deficiencias estructurales de Canarias para que podamos competir en igualdad de condiciones con el continente, cuando por gestiones Canarias se consigue atraer una inversión, no está bien que el Estado cercene nuestros derechos y modifique nuestro REF o lo debilite para que no podamos competir con el continente. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y estamos en una región que tiene un paro medio desde el año 78 del 20%. Y eso es una cifra con la que nos estamos acostumbrando a convivir en Canarias. Recordemos que una vez bajamos del 10 durante muy poco tiempo, pero hemos tenido desde el año 78 un paro medio del 20%. Tenemos más de 200.000 personas en el paro, y Canarias no se puede acostumbrar a esa situación, y Canarias necesita su REF y su estatuto, y sobre todo necesita que se respete porque es ley, porque es parte del marco constitucional. Y desde Canarias creo que estamos siendo débiles en la defensa de nuestros derechos en ese sentido. Sí, algo blandengues, ¿no? En la reivindicación y también en concienciar, que esto no se ha conseguido nunca, a toda la sociedad canaria de la importancia que tiene el fuero. Bueno, pues yo creo que estamos en ese camino en estos momentos. Por ejemplo, Círculo de Empresarios está trabajando para que se conozca y se divulgue en los colegios, ¿no? Para que desde pequeños sepamos lo que son nuestros fueros, lo que son nuestros derechos, como ocurre en el País Vasco y Navarra.
Pero es que además al gobierno de España no se le ocurre tocar los fueros vascos o los fueros navarros, porque sabe que los navarros y los vascos salen a la calle, y los canarios vamos a tener que aprender que cuando se toca lo de comer, que cuando se tocan nuestros fueros, cuando se toca esos pactos que tenemos con el Estado desde hace muchos años, tenemos que reaccionar no con violencia, tenemos que reaccionar con argumentos, y con argumentos sólidos, consensuados y al margen de la política, porque ahí se está tocando nuestra forma de vida, nuestra capacidad de sobrevivir en un archipiélago a 2.000 kilómetros. Petróleo y Marruecos. Si Marruecos intenta sacar el petróleo que hay en estas aguas, que todo el mundo da por hecho que existe, porque ya se han hecho prospecciones y en algunos casos hay estudios geológicos que también apuntan en la misma línea, en esta zona de África, ¿verdad? Cercana a nosotros, en una parte de la mediana, en otra parte de la mediana. Si Marruecos lo va a sacar, ¿nosotros debiéramos sacarlo? Vamos a ver, si Marruecos pincha al otro lado de la mediana, unos metros más allá de la mediana, y pincha en aguas territoriales marroquíes y por tanto con pleno derecho a explotar esos yacimientos, va a tirar del yacimiento que esté en nuestro lado y en el de ellos, porque entiendo que cuando hay una bolsa grande de petróleo, pues la bolsa es única. Tú la puedes pinchar por la derecha o por la izquierda, pero te llevas la bolsa completa, ¿no? Cuando tú metes la pajita en un vaso, lo puedes meter por cualquier borde del vaso, pero te llevas el vaso completo. A mí creo que volvemos a lo mismo. Podemos discutir si se debe explotar o no, o si se debe preservar esta zona de pesca, de biodiversidad marina, etcétera, y no hacer nada. Pero si se hace algo, tiene que haber beneficios para ambas partes. Y lo que tiene que haber es una negociación, también en este caso, potente del Reino de España, desde luego con conocimiento de Canarias, porque es que además nuestro estatuto, y nos estamos olvidando de eso, desde luego no es vinculante lo que piense el gobierno de Canarias, pero se tiene que dar traslado de los asuntos que competen a Canarias y que están en el ámbito de Canarias al gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias para que tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo, y eso pues viene un poco tiene mucho que ver con todo lo que ha ocurrido en las relaciones bilaterales con Marruecos en este último tiempo. No debemos olvidar que las relaciones internacionales, la política exterior, es competencia exclusiva del Gobierno de España y eso lo debemos respetar, pero también es obligación del Gobierno de España consultar y dar traslado al gobierno de Canarias de lo que está ocurriendo en este ámbito. El gobierno canario ha sido tajante, el presidente y los grupos que le apoyan. Del Pacto de las Flores, no a las prospecciones petrolíferas. También la oposición de Coalición Canaria y PP, no a las prospecciones petrolíferas. Pero claro, como usted dice, y muchos hemos comentado, si pincha Marruecos, el riesgo ecológico, por si hay algún fallo, riesgo, lo que sea, también puede llegar el pinche a las costas canarias. Quiere decir que se pone en riesgo el principal sector que maneja nuestra economía, ¿no? Tenemos que tener claro que esa bolsa, según las estimaciones, pues vale aproximadamente lo mismo que la deuda pública española, que el total de la deuda pública, ese gran lastre que tiene la economía española. O sea, esa bolsa la podemos cambiar por la deuda. Bueno, pues hay países que es lógico que se lo planteen. Imagínense si España tiene ese problema con la deuda, imagínense cómo es Marruecos, que es un país mucho más pobre que nosotros. Pedirle a Marruecos renunciar a eso, pues a lo mejor es algo que no está en nuestra mano. Y creo que no debemos culpar a Marruecos en este caso. Lo que tenemos que tener es una política nacional clara y tenemos que tener la defensa garantizada de lo que nos interesa en Canarias. Si por el turismo no nos interesa eso, pues tendrá que negociarlo el gobierno de España, pero tendrá que defender alguna vez el gobierno de España los intereses de Canarias, digo yo, ¿no? ¿Y usted qué cree, que hay que sacarlo o que no? Pues mira, yo veo muy difícil renunciar a esa actividad, ¿no? E igualmente que el de las tierras raras, de los minerales. Sí, yo creo que es muy difícil plantear a una sociedad con 200.000 personas en el paro, que no tiene capacidad de crecimiento, que renuncie a algún tipo de actividad económica, que se haga con las garantías ecológicas, medioambientales, de seguridad que rigen en la Unión Europea, por cierto, las más elevadas del mundo. Y además, las empresas europeas que participen, aunque sean territorio marroquí, tienen que cumplir los estándares de seguridad y los estándares de protección medioambiental de la Unión Europea, porque están sujetas a esa legislación, aunque actúen por cuenta del gobierno de Marruecos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido podemos estar tranquilos, debemos de alguna manera desmitificar todo esto que ha habido en torno a las prospecciones. Hay países tan poco sospechosos de ser agresivos con el medio ambiente como Noruega, cuya actividad principal es la extracción petrolífera, ¿no? Yo no estaría preocupado por eso. Lo que sí estoy preocupado es por esa desatención
y parece que al final vamos a tener todos los riesgos, pero ningún beneficio. Ese es el problema, los riesgos, efectivamente, porque la ley de hidrocarburos dice que si pongamos por caso que cambiaran de opinión el gobierno de España y dieran el sí a prospecciones petrolíferas o hasta la explotación de yacimientos petrolíferos, de gas o de yacimientos de minerales de las tierras raras, cualquiera de ellos. Si dan el sí, la ley española dice que todos los beneficios serían para el Estado directamente, para el gobierno central de España, claro, y nosotros nos quedamos con el riesgo. Bueno, nos quedamos con parte de la actividad económica y con todo el riesgo, y eso no estaría bien. Yo creo que hay que cambiar norma. Que habría que cambiar norma, y ahí es donde tiene que actuar el Reino de España, y ahí es donde tiene que estar el gobierno de Canarias firme con el gobierno de España, y en esa firmeza de negociación estará apoyado por toda la sociedad canaria. En principio, la parte política dice no a las prospecciones. ¿Usted cree que debe analizarse? Pues yo lo que creo es que cuando se dice no, se está engañando a la gente. Yo creo que se está en un lenguaje populista de no, porque si digo sí, a lo mejor pierdo votos, pero al final lo que ocurre es que se hace. Y lo estamos viendo, hemos visto cómo ha avanzado, cómo han evolucionado las cosas. En Canarias montamos aquí un lío de miedo hace unos años con movimientos ecologistas en la calle, pero parece que a ninguno le importa en estos momentos que en aguas territoriales marroquíes, unos metros más allá de donde se hacían las prospecciones españolas, ahora se extraiga petróleo. Yo creo que no hay seriedad en los planteamientos, no hay análisis profundo, no hay negociación con el gobierno de España para ver esos recursos a dónde van. Bueno, y hablemos de salario de los trabajadores. Negociaciones entre la parte empresarial y la parte sindical, que están abiertas muchas mesas. ¿Ustedes están porque se pueda ir al alza? Porque claro, es que ha subido mucho la inflación, es que se lleva mucho tiempo con salarios congelados, ¿no? Vamos a ver, la inflación es un claro empobrecimiento de las rentas empresariales y familiares, ¿no? Y la inflación afecta especialmente a las rentas medias y bajas, ¿no? Y ya no te digo, pues a las familias vulnerables, a las familias sin renta, ya eso es demoledor, ¿no? A los pensionistas. La inflación es un impuesto tremendo que pagamos todos los españoles, y por eso precisamente se plantea que en estos momentos se debe suavizar o reducir en algunos tramos la presión fiscal, porque hay margen para ello además en España, ¿no? La eficiencia del gasto público en España es lamentable en estos momentos. Hemos perdido 3 puestos del 19 al 21 en los países de la OCDE respecto a la eficiencia fiscal. Si el país medio de la OCDE tiene un 100% de eficiencia, España tiene un 25% de eficiencia. Entonces puede haber un margen pues de aproximadamente 60.000 millones de reducción de gasto público, es lo que estima el Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE que analiza estos asuntos. No es un momento, desde luego, para pensar en incremento de presión fiscal. Vivimos un momento de incertidumbre grave, de una crisis económica que puede llegar a ser importante, y por lo tanto un país que está a la cola de recuperación de la Unión Europea, como es España, pues tiene que pensar a mejorar la eficiencia del gasto público, que no significa de ninguna manera reducir servicios públicos. Es más, creo que es una evidencia más que probada que a partir de un umbral de gasto público no se garantiza la mejora de los servicios públicos. Puede ocurrir todo lo contrario, y si encima estamos con una deuda que crece con fuerza, pues podemos estar en un círculo vicioso muy peligroso de cara a los próximos años. Y además vivimos, por ejemplo, nosotros en una comunidad, en la Canaria, donde hay excedentes, donde se cierran los presupuestos con un elevado superávit presupuestario. Pues yo creo que no es momento de coger dinero de las familias para dejarlo en superávit presupuestario. Es mejor dejarlo en el bolsillo de esas familias de renta media y baja que no llegan a final de mes con unos incrementos que esperemos sean coyunturales, como es la energía y como es los alimentos, ¿no? Por la logística. Creo que es algo que se debe plantear, y a partir de ahí debemos valorar un acuerdo que se está tratando con los sindicatos, la ANC, un acuerdo de un pacto de rentas en el que desde luego paguemos entre todos la crisis. No la pueden soportar los trabajadores, no la pueden soportar los empresarios, no la puede soportar todo el Estado, pues esas 3 partes deben asumir el empobrecimiento que nos generará estos incrementos desorbitados de costes. Ustedes creen en la economía de mercado, siempre lo han dicho, pero a veces no funciona, no es realmente perfecta, ¿no? Me refiero en el sentido de que a veces hay oligopolios, monopolios, y en el caso de la gasolina también una cierta utilización del mercado a favor de parte. Y es el caso canario, ¿no? Suben rápidamente los precios cuando sube el barril, lo bajan muy lentamente cuando baja el barril. En islas
se está llegando a tener la gasolina como el hierro a 1,80, casi igual que en Península. Nosotros antes dispuestos que teníamos las más caras. Echa de menos que ningún gobierno canario, ni este, ni el anterior, ni otros, hayan activado la Comisión de la Competencia Canaria. Evaristo, yo en la economía de mercado desde luego creo, tiene desde luego deficiencias y todos las reconocemos, pero funciona. O sea, yo lo que sí te puedo decir es que lo que estoy seguro es que la otra economía no funciona, la economía regulada, la economía intervenida. Pues no conozco ningún país del mundo en el que la gente viva bien con economía dirigida, sobre todo que viva bien en el medio plazo. Sin embargo, donde hay economía de mercado, de una mayor tendencia socialista o de una mayor tendencia liberal, pues ahí puedes ver países en los que el estándar o la calidad de vida de las personas es elevado, ¿no? Precisamente tú me hablas del petróleo y eso es una parte del mercado que funciona de forma prácticamente regulada porque el nivel de imposición es tan alto que es la parte más importante del componente de precio. Entonces, no podemos hablar de que los combustibles se muevan con agilidad al alza o a la baja cuando el componente fundamental del precio está regulado por una fuerte imposición, ¿no? Que es una forma de recaudar por parte del Estado. O sea, cuando nosotros analizamos la presión fiscal de un país, no solo tenemos que ver lo que pagamos en IRPF o en sociedades, tenemos que ver también la economía sumergida que tiene el país, tenemos que ver los impuestos indirectos, tenemos que ver los impuestos especiales, tenemos que ver las cotizaciones laborales, y ahí en España está ya claramente por encima de la media de la Unión Europea. Ya está el máximo del tiempo en la Confederación Canaria de Empresarios, toca el tiempo de elecciones. Muy pronto, ¿cuándo se abrirán las...? Bueno, ha superado el tiempo, porque el tiempo máximo son 8 años y la COVID, pues como lo ha trastocado todo, también ha trastocado los ritmos electorales de la Confederación y he tenido un año extra porque consideramos que no era el momento de hacer cambios en un momento en el que había una excelente interlocución con el Gobierno de Canarias, donde había que gestionar muchas cosas en esos momentos y donde además no nos podíamos reunir para tener un proceso tranquilo y normalizado, ¿no? El 30 de junio ya por fin llega la normalidad, y digo por fin no porque tenga muchas ganas de irme, porque he disfrutado mucho presidiendo la Confederación Canaria de Empresarios, sino que por fin hay normalidad, ¿no? Yo desde luego no deseo que el motivo de continuar en la Confederación sea que vivimos en una época extraordinaria como ha sido la pandemia. Cumplidos mis 2 mandatos estatutarios, pues se abre el proceso para que haya un cambio y en eso estaremos en los 2 próximos meses, pues ya queda muy poquito. ¿Quiere que sea su sustituto Pedro Ortega? Bueno, no es mi sustituto, es lo que elijan. Yo desde luego no considero que nadie vaya a sustituir, o sea, yo no soy la persona que deja ahí un delfín, un heredero, no es mi puesto, el puesto es de todos los empresarios y todos los empresarios decidirán quién les represente en los próximos 4 años al menos, ¿no? Pedro es un excelente referente para todo el sector empresarial gran canario y ya veremos lo que ocurre en este calendario apretado electoral que tenemos en los 2 próximos meses. Gracias por venir por aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, Evaristo.